Muy buenos días. Disculpen, tenía mi micrófono apagado. Sean ustedes bienvenidos al ciclo de webinars organizado por el Ministerio de Energía y Minas, el FONAFE y la GIZ como parte del proyecto Distribución Eléctrica 4.0. Este es un proyecto financiado por el gobierno alemán y ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, especialmente la Dirección de Eficiencia Energética y la GIZ en el Perú. Tiene por objetivo contribuir a mejorar específicamente los marcos técnicos y normativos para propiciar la modernización del sector distribución eléctrica. Y este ciclo de webinars es justamente una de las actividades del proyecto para poder uniformizar conceptos en torno a la temática antes mencionada y de esta manera, utilizando los conocimientos transmitidos, se puedan generar propuestas para así contribuir a esta transición. En ese sentido, les doy la bienvenida. Me alegra mucho que nos acompañen nuevamente. Hace unas 2 semanas tuvimos el primer webinar con la asistencia del señor viceministro de Electricidad para darles la bienvenida. El día de hoy nos acompaña el señor Walter Carrasco, director general de Eficiencia Energética, a quien le pido nos dé unas palabras de bienvenida a este segundo webinar. Adelante, Walter, por favor. Ana, muchas gracias y buenos días con todos y con todas. Para mí es un placer darles la bienvenida a este segundo webinar, ¿no? Denominado la transición hacia el Smart Grid, que es justamente una estrategia para las empresas de distribución eléctrica. Esto, como ya lo ha comentado Ana, se viene desarrollando en el marco de la cooperación técnica entre el gobierno alemán a través de GIZ y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Eficiencia Energética. Y dentro de uno de sus objetivos del proyecto es la difusión del conocimiento, los cuales pueden ayudar a definir o mejorar, ¿no?, los requisitos desde un punto de vista técnico, regulatorio o institucional, para que las empresas de distribución eléctrica puedan integrarse a todo lo que está relacionado con las energías renovables y la eficiencia energética. Para este propósito, venimos trabajando justamente con 3 empresas de distribución eléctrica, caso de lo que es SEAL, Hidroandina y Electrooriente, ¿no?, a través de sus proyectos pilotos, así como de lo que viene a ser sus planes de inversión y sus modelos de negocios, los cuales serán procesados, sistematizados y puestos a disposición de las otras empresas de distribución para justamente promover el conocimiento. La transición a la Smart Grid está alineado con todo lo que venimos haciendo en el sector. Justamente, ya lo ha dicho Ana, en la inauguración de estos webinars hemos tenido a nuestro señor viceministro, que justamente comentó acerca de la elaboración del libro blanco, ¿no? Y en uno de sus ejes temáticos tenemos la pata de distribución, que está basado justamente en la implementación de lo que viene a ser el Smart Grid, el Smart Metering, la generación distribuida, movilidad eléctrica, que justamente venimos impulsando a través de mi dirección, lo que se tiene como visión a la modernización del sector eléctrico peruano y por ende también a la descarbonización. Por lo tanto, divulgar o difundir los conocimientos es muy importante porque así podemos tener una sola visión. No quiero cansarlos, solo desearles a ustedes que puedan disfrutar de este webinar y agradecer también la presencia de los panelistas. Muchísimas gracias. Gracias, Walter, por esas palabras. Rápidamente pasamos a la primera exposición del día de hoy. El tema va a tratar el diseño regulatorio en generación distribuida en Perú, tareas pendientes, ¿no? Para eso hemos invitado a un destacado profesional del sector. Él es el ingeniero Manuel Uribe, ingeniero electricista egresado de la Universidad de Ingeniería, máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos, una amplia experiencia en el sector, sobre todo en regulación. Actualmente es socio de la firma Uribe Leiva Asesores en Energía, ha laborado en Ocinermin, ha asesorado al Ministerio de Energía y Minas en temas regulatorios. Adelante, Manuel, por favor, te escuchamos.
Micrófono, Manuel. Ok. Decía que muchas gracias por esta invitación. Gracias a GIZ, al Ministerio, a FONAFE, a todos los participantes en este proyecto. Y bueno, creo que lo que están haciendo es súper importante. Es además un tema que tiene ya pendiente bastantes años, a pesar de haber sido recogido en la legislación, ya casi 15 años no se ha podido terminar de estructurar como debe ser, ¿no? Y bueno, yo lo que voy a compartir son algunas cosas que hemos ido viendo desde el punto de vista de mi labor como consultor durante los últimos años y que espero colabore digamos, en el desarrollo de todo esto, ¿no? Y la siguiente, por favor. Yo quiero empezar revisando el siguiente aspecto, ¿no? Digamos, tenemos una ley eléctrica, que es la ley de concesiones, ya tiene casi 30 años de vigencia, ¿no? Que es la que siempre ha servido de marco para toda la estructura regulatoria y desde un inicio siempre, digamos, nunca ha limitado la capacidad de producir electricidad en cualquier nivel, ¿no? Simplemente lo que ha hecho es diferenciar que a partir de cierta potencia se requiere un permiso dado por el ministerio y, digamos, menos de 500 kilovatios simplemente no lo puede realizar de manera directa, ¿no? Y sin necesidad de pedir un permiso, pero sí informando al Ministerio de la Actividad y cumpliendo obviamente con las normas del Código Nacional, ¿no? Entonces, digamos, eso siempre estuvo. Y hay algunas reglas generales que tienen que ver con la cadena de pago del sector, ¿no? Cómo es que las actividades de generación, transmisión y distribución van a ser remuneradas y cómo es que existen ciertas lógica de que se deban trasladar, obviamente, los cargos recaudados hacia los proveedores de servicios, ¿no? Y justamente en una de estas reglas es lo que falta afinar, creo yo, en buena medida, para poder lograr que la generación distribuida se desarrolle de manera adecuada, digamos, que dé el mayor beneficio al consumidor, porque finalmente todo el desarrollo normativo que se hace tiene por finalidad mejorar el servicio eléctrico, ¿no? Procurarlo al consumidor de la manera, digamos, mejor y más económica posible, ¿no? En cuanto a eso es lo deseable. Entonces, dicho eso, bueno, esto de acá se promovió en el 90, ¿no? En la década del 90. Y la siguiente, por favor, o sea, puede ir pulsando. En el año 2008, perdón, en el año 2006, se aprueba la ley 28832, ¿no? Que es una ley que reforma algunos aspectos de la ley de concesiones. Y en esta ley es que se reconoce por primera vez algo que se denomina generación distribuida, ¿okay? Bajo el entendido que se necesita darle una calificación o un nombre especial a cierto tipo de generación, ¿okay? Establecieron ciertas reglas básicas, ¿okay? Las reglas básicas simplemente fueron que se iba a considerar distribuido aquello que se conectase a la red de los distribuidores, ¿no? Sin precisar el nivel de tensión, ¿okay? Hasta cierto nivel de potencia, o sea, si excedía su nivel de potencia no podía ser considerado distribuido. Y de ahí dos reglas básicas que tenían que ver con el hecho de cómo se remuneraba la distribución eléctrica, que era básicamente pagar el costo. Todo aquel que se fuera a distribuir y se conectase a la red de distribución tenía que pagar lo que se denominaba un costo, digamos, incremental como idea. Y lo otro era que se le brindaba el acceso al mercado spot, ¿no? Lo cual per se lo permite la ley de concesiones, pero obligaba a que, digamos, los generadores adquieran esta energía, los generadores grandes, aquellos que no fueran considerados distribuidos y que estuvieran operando en este mercado. Entonces, digamos, eso fue básicamente lo que se estableció y no más. Entonces, se dejó a nivel reglamentario detallar algunas cosas. Y un aspecto interesante también es que esta ley lo que hizo fue diferenciar entre lo que es generación distribuida y cogeneración, ¿okay? Las trata como categorías diferentes y eso luego vamos a ver que tiene alguna repercusión cuando ya se quiere desarrollar el tema de la generación distribuida. La siguiente, por favor. En el año 2008, ¿no? Hasta ahí, digamos, okay, teníamos algo que encajaba. Hacia el año 2008 se emite una nueva ley y lo que se trata es de procurar la promoción de energías renovables. Esta legislación introduce un esquema para procurar la generación renovable a través de licitaciones, ¿no? Como una ayuda para su desarrollo, bajo el entendido de que en ese entonces, digamos, la generación distribuida no estaba en condiciones de competir
de igual a igual con la generación convencional, ¿no? Que era muy, muy común en esos tiempos, porque esta recién estaba desplegándose, digamos, estas tecnologías. Lo interesante de esta ley para el tema que estamos tratando es que también habla de generación distribuida y también habla de cogeneración. Entonces hay una mención muy breve donde se dice que aquellas generación renovable, digamos, de origen renovable, que tengan características de generación distribuida o que tengan características de cogeneración, iba a tener un trato como el que ya preveía la ley 28832, ¿no? Somos por ahí. Y a diferencia de la ley 28832, que a la fecha no ha sido reglamentada en la parte de generación distribuida, sí se emite un reglamento de la parte de renovables y se aclara un tema. ¿Qué cosa significaba este costo incremental? ¿No? Y lo que se define es básicamente que eran los refuerzos, los gastos adicionales que se tenía que realizar en la red de distribución para conectar a un generador. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú conectabas un generador en la red y este no afectaba, no requería reforzar ya sea las líneas o hacer cambios de los interruptores, o la capacidad de transformación, digamos, en general, hacer alguna mejora a la red, no tenías nada que pagar por distribución, ¿no? Y esto lleva algo interesante porque significa que conforme tú te vas conectando, al principio los primeros van a pagar cero, pero va a llegar un momento donde alguien se va a conectar que va a ocasionar la necesidad de un refuerzo y ese señor tendría que pagar todo el refuerzo de la red, ¿okay? Con lo cual eso, digamos, frenaría el incremento de este tipo de unidades o pondría una limitante a su desarrollo. Pero ok, hasta ahí teníamos esas dos cosas. Y en el año 2015, la siguiente, por favor. En el año 2015 se aprueba una nueva ley, ¿no? Y esta ley sí ya resulta un poco difícil de encajar con el resto. ¿Por qué? Porque esta ley se orienta principalmente a la generación, lo que se denomina en ese momento generación distribuida realizada por los usuarios del servicio público de electricidad, ¿okay? Y ahí se genera un primer gran problema sobre qué vamos a entender como usar el servicio público de electricidad. Digamos, lo que surge en principio es lo que está definido en la ley de concesiones, que es el usuario que llamamos hoy en día sujeto a regulación de precios, pequeño usuario. Ok, así estamos bien. Pero también introduce algo interesante y es que dice que esta generación distribuida para este tipo de usuarios, que también va a tener unos límites que se van a establecer por reglamento para ser considerados en esta categoría, esta generación tiene que ser exclusivamente origen renovable, ¿no? O cogeneración, ¿okay? Entonces ya, a diferencia de las otras dos normas, ya no hace una diferencia entre lo que es generación distribuida y cogeneración, sino que lo que menciona es que cogeneración es parte de la generación distribuida, ¿no? Y esto ya introduce un poquito de ruido. Y además, bueno, deja una serie de aspectos a la reglamentación, principalmente sobre temas comerciales, pero no establece obligaciones para la empresa de distribución, que es quien va a alojar este tipo de elementos, ¿no? Ahora, algo que olvidé mencionar es que, digamos, en el caso de las dos leyes iniciales, la del 2006 y la del 2008, la forma como se define la generación distribuida no hace una distinción tecnológica. En principio lo puedo generar con cualquier tecnología, no tiene por qué ser renovable necesariamente o cogeneración, ¿no? Especialmente con el 28832. Y tampoco hace una precisión sobre el nivel de tensión sobre el cual se va a conectar. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora que uno quiere conciliar toda esta normativa, se encuentra con ciertos problemas, ¿no? Es la siguiente, por favor. Porque uno comienza a encontrar algunas definiciones contrapuestas, ¿no? E inclusive definiciones abiertas. Por ejemplo, a pesar de que no ha habido reglamentación y formalmente uno podría considerar que nadie está dentro de la categoría de generación distribuida porque no se ha definido un parámetro que es la potencia que permite calificarla como tal, Ocinermin sí para ciertos generadores renovables los ha reconocido como generación distribuida, ¿no? Y especialmente para calcular estos costos incrementales. Entonces, hay un tema ahí que está pendiente de conciliar y que justamente ha sido, creo yo, una de las limitantes para poder culminar la reglamentación. Una reglamentación, como menciono, tiene ya 15 años, digamos, de estar pendiente. Si uno toma en cuenta el año 2006 como punto especial en este tema. Entonces, lo primero que uno puede rescatar de esto es que hay que reformular la legislación base, hay que conciliar estas leyes para tener un
un esquema que realmente funcione de manera adecuada y que brinde además los incentivos adecuados. La siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Bueno, entonces, después de estos 15 años, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero es que, como mencionaba, formalmente no tenemos un reglamento que diga quién encaja como generación distribuida, con lo cual no podemos decir que tenemos generación distribuida propiamente dicha en el marco de la ley, pero sin embargo sí podemos decir que hay generación conectada a la red de distribución, ¿no? Eso sí ha pasado. Y básicamente esta generación que se ha venido desarrollando se ha sustentado en los incentivos privados, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Esa es la idea. Se ha sustentado en los incentivos privados para desarrollarla, pero aprovechando algunas partes del marco normativo que no quedaron muy claras, aunque no se han terminado de redondear, ¿no? Y principalmente me refiero a dos cosas. Digamos, quienes se han dedicado a desarrollar la generación distribuida hoy en día han sido los usuarios directamente, ¿no? Y, digamos, tanto los agentes de distribución como los productores independientes. ¿Pero en qué se ha basado esta decisión? Principalmente se ha basado en la captura de los cargos que remuneran la transmisión eléctrica, ¿no? Y esto lo que ocasiona es, en principio, que se incentive o se puede incentivar un desarrollo no necesariamente eficiente, en el sentido de que la idea sería que la generación distribuida se desarrolle en tanto le aporte más valor al sistema, ¿no? Que desarrollar generación convencional o redes de transporte o redes de distribución, ¿no? Pero basada en los méritos, ¿no? En los beneficios que esto introduce en el sistema. Sin embargo, hoy día lo que se tiene es, digamos, la retención de ciertos cargos, que no son pocos, son cargos muy importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que le da viabilidad a estos negocios, digamos, hoy en día, ¿no? Principalmente, como decía, para el usuario, la captura, de alguna manera, que es dejar de pagar los peajes de transmisión, ¿no? Que incluyen además una serie de cargos adicionales, incluida la promoción de energías renovables, lo cual resulta un poco extraño, ¿no? Y para los productores, algo similar, digamos, si bien se hace la recaudación del cargo, no se transfiere, ¿no? Esto, además de ser ineficiente en principio, o poder conducir a una ineficiencia, tiene el problema de que puede ser también socialmente discutible, ¿no? Como ya ha ocurrido en realidad en las latitudes norte. O sea, esto no es una cosa nueva, ya ha ocurrido en sistemas donde la generación distribuida venía desarrollándose, digamos, durante más tiempo, y que es básicamente que quien tiene la capacidad de desarrollar primero este tipo de tecnología para su propio aprovechamiento, es aquel que tiene la capacidad de invertir, ¿no? Y más bien los usuarios, usualmente los usuarios de menores ingresos, son aquellos que no pueden desarrollar este tipo de tecnologías. Y en consecuencia son quienes terminan sosteniendo el pago de las redes, ¿no? Entonces eso hace que sea socialmente discutible y ha llevado en muchos casos a plantearse, y es importante eso, a plantearse la redefinición de cómo estructurarse las tarifas del sistema de redes que se aplica a los usuarios finales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Ok, había un desarrollo de generación conectada a la redistribución en función de estos incentivos que son muy fuertes, pero que no necesariamente son eficientes, ¿no? Y lo que uno observa es que no se ha logrado alinear el interés público que está manifiesto en la política energética, que básicamente tiene que ver con el tema de la eficiencia en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos, con los incentivos privados, ¿no? Entonces es un tema también que debe abordarse a la hora de querer hacer un desarrollo digamos, provechoso de este tipo de recursos. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué entonces se recomienda, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno debería hacer entonces para tratar de ayudar a reestructurar esto? Lo primero es reconocer las bondades, pero también, digamos, las complejidades que introduce la generación distribuida, ¿no? Y si bien es una fuente más de generación de electricidad, ¿no? Puede permitir hacer algunas cosas interesantes y básicamente eso se orienta, ¿no? Que es en un principio tratar de reducir pérdidas en la red de distribución, ¿no? Si bien manejado, puede permitir a través de una planificación adecuada postergar inversiones en transmisión, ¿no? y en las mismas redes de distribución, inversiones en redes,
Y esto se vuelve especialmente importante en el caso de la transmisión eléctrica, si es que uno puede postergar algo, por el hecho de que, al menos en ciertos lugares, es muy difícil conseguir los derechos de paso, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar esto da ese valor agregado, pero siempre y cuando se haga de una manera apropiada, ¿no? Una planificación adecuada. También, otra ventaja es que, claro, al tener generación local, permite darle un mejor soporte a la redistribución. Principalmente es mejorar la seguridad en el tema del suministro y la calidad, si esto se implementa de manera adecuada, ¿no? Y a través de una serie de nuevos servicios, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la gestión de congestiones dentro de la redistribución, ayudar a mantener los niveles de tensión en el sistema, apoyar al sistema de distribución en caso de fallas, digamos, ¿no? Cuando se puede aislar partes del sistema de distribución sin cortar el suministro de esas zonas, ¿no? A través del desarrollo de lo que viene a ser basado en microredes, pequeñas redes que tienen la capacidad de funcionar de manera independiente, pero que normalmente están interconectadas, y que todas son gestionadas por el distribuidor, porque es una etapa mucho más avanzada de esto. Ahora, lo otro es que adicionalmente también permite o da la facilidad, si se puede agrupar o se puede concentrar estos recursos a través de, digamos, ya sea la empresa de distribución que actúe como un agregador o de agentes independientes agregadores, se puede comenzar a suministrar al sistema de transmisión servicios, ¿no? Servicios de balance. Principalmente, hoy en día mucho se habla o lo que es más viable por el momento es el sistema de balance de frecuencia en la parte de regulación secundaria que se podría dar, pero claro, eso requiere tener una serie de adecuaciones. Digamos, hay una serie de beneficios que sí ameritan desarrollar esto. Ahora, normalmente, ¿cómo se considera en otros lugares? La generación distribuida se suele dar esa categoría, porque al dar una categoría es por alguna razón, es para dar algún incentivo a su desarrollo. Se suele orientar a instalaciones pequeñas que están conectadas tanto a nivel de medio o baja tensión, eso es lo usual, y que además sean basadas en generación de energías renovables o en cogeneración, básicamente energía de costo de producción para efectos prácticos nulo, ¿no? Con lo cual, la idea es tratar de sustituir los combustibles fósiles y ver a la descarbonización de las economías, ¿no? Entonces, por esa razón es que se le tiende a dar esta definición a este grupo de agentes, ¿no? Pero también en algunos lugares se consideran otras tecnologías, ¿no? Como es el caso nuestro. Actualmente la ley 28832 es abierta y todas las tecnologías la consideran. Y también, digamos, a veces se consideran niveles de tensión más altos, ¿no? Queda ya a criterio de cada sistema. Sin embargo, lo usual es que sea en media y baja tensión y orientado a este tipo de tecnologías, digamos, renovable y cogeneración. Ahora, el diseño regulatorio que se tiene que implementar, obviamente no debe afectar la sostenibilidad del resto de la industria, ¿sí? Porque de todas maneras el sistema eléctrico va a seguir necesitando de redes de transmisión y de centrales de generación, digamos, como las que conocemos hoy en día de gran escala, ¿no? Esto nos lleva entonces a ponerle hoy en día mucho el foco, ¿no? En la siguiente, por favor, una lupita ahí que va a aparecer, a mirar especialmente la red de distribución, ¿no? Ya en la parte de generación y transmisión ha habido mucha discusión, se tiene varios consensos sobre cómo manejarla, pero la parte de distribución es la novedad. Muchos de los conceptos que ya se aplican a gran escala podrían ser replicados a baja escala, pero implican un nivel de complejidad importante. Y si bien desde el punto de vista teórico se ha propuesto inclusive aplicar precios marginales, precios nodales en la red de distribución para tratar de dar señales de ubicación, va a ser difícil en un primer momento hacerlo, ¿no? ¿A qué entonces uno tiene que sí prestarle especial atención? Es al hecho de la integración vertical, ¿okay? La integración vertical entre la gente que tiene a cargo las redes de distribución con la actividad y la actividad de generación. De manera similar a como en la transmisión se trató de evitar de que el transmisor sea propietario de activos de generación. Lo otro es que el distribuidor percibe incentivos en el desarrollo de este tipo de tecnología. O sea, que no lo vea como una competencia, que no lo vea como algo que le quita espacio de desarrollo y le quita negocio, sino que más bien lo vea como algo que complementa su negocio, ¿no? Y que le permite dar valor a sus usuarios. Y finalmente, bueno, establecer incentivos para la generación distribuida, pero que sean adecuados, ¿no? Incentivos que sean acordes con el valor que genera, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta la relación que hay entre estos, la relación que hay,
entre estos incentivos, ¿no? Que no sean más costosos, que el incentivo no sea más costoso que el beneficio que nos brinda este tipo de activos, ¿no? Es la siguiente. En esa línea hay algunas consideraciones básicas a la hora de desarrollar esta normativa y a detalle. Lo primero, como decía, es establecer los mecanismos de incentivo, ¿no? Que sean adecuados, o sea, que reflejen la relación beneficio-costo que el desarrollo de estas actividades le puede dar al sistema, ¿no? Y lo otro es que haya claridad en cuanto a que se debe revisar los criterios de su aplicación, e inclusive la aplicación de los mismos en el tiempo, que no sean necesariamente permanentes, ¿no? Y esto también es en base a la experiencia que ya ha habido en el hemisferio norte, ¿no? Cuando se empezó con un sistema de primas, y luego se hizo evidente que las primas tenían que ser revisables, ¿no? No podían mantenerse eternamente en el valor inicial, ¿no? Y posteriormente, bueno, poco a poco, al menos en el caso de la generación renovable a gran escala, ya se han ido desmontando estos sistemas de apoyo porque se ve que ya no es necesario en las condiciones actuales. Entonces, es importante brindar incentivos, sí, pero también darle la señal al mercado de que estos incentivos se van a ir revisando periódicamente. ¿Okay? Lo otro, como decía, el tema de la integración vertical, ¿no? Normalmente, claro, el propietario de red, si va a entrar al negocio de la generación distribuida, ¿no? Y además el propietario de red está en el negocio de la comercialización de electricidad, ¿no? Es una amenaza para este agente que accedan nuevos generadores, ¿no? Competidores, que por un lado limiten el desarrollo de la red eléctrica, ¿no? Porque estamos hablando de que se evitarían inversiones o se podrían retrasar, y por otro lado compita con el propietario de la red, que a la vez es comercializador, por los clientes que están dentro de su red. Entonces hay que tratar de asegurar de que haya un acceso no discriminatorio, ¿no? De la misma manera como se hace con la red de transmisión, establecer una serie de procedimientos claros que permitan saber, uno, dónde hay espacio para conectarse, ¿okay? Dónde el distribuidor ha determinado a través del análisis de sus redes que se puede conectar la generación distribuida de manera segura, hasta qué cantidades, ¿no? Cuáles son los requisitos para conexión, se tiene que establecer claramente cuáles son los requisitos de los técnicos que deben cumplir los generadores, todo eso tiene que estar, digamos, claramente establecido, ¿no? Y es un tema pendiente de desarrollo. Entonces tenemos que garantizar el acceso. El distribuidor, como mencioné hace un momento, tiene que tener los incentivos, porque además ahora va a tener que realizar una labor nueva. No solamente es operar la red en la manera tradicional, ¿no? Pensando en que los flujos van a ir desde la red de muy alta o alta hacia el sistema de baja tensión, sino que ahora dentro de sus redes de media y baja puede ocurrir generación y en consecuencia hay que comenzar a monitorear los flujos, comenzar a monitorear cómo está el estado del sistema para garantizar que se va a mantener seguro. Ya comienza a tomar un rol más próximo a operador, inclusive si uno quiere llegar a un extremo, o en todo caso facilitador de la operación de esta generación. Entonces necesitamos saber o tener claro para el distribuidor cómo es que al ingresar estos activos se va a mantener su remuneración. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la nueva forma, si es que va a haber una nueva, o cuál va a ser la forma de mantener que este negocio sea rentable, ¿no? También explico lo mismo, por ejemplo, en nuestro sistema regulatorio, y esto era común también en otros lugares, nuestro sistema regulatorio no se basa en liquidaciones, por ejemplo, el distribuidor, no es que se le asegura un ingreso anual, sino que lo que se calcula es un precio máximo, ¿no? Y en función de la demanda que finalmente ocurra, va a haber una recaudación. Entonces, si se comienza a hacer este tipo de generación, el distribuidor corre el riesgo de reducir su recaudación, ¿no? Eso puede ser un problema y eso desincentivaría al distribuidor a poder tener interés en conectar este tipo de activos o hacer uso del mismo, ¿no? Entonces, hay que cambiar el modelo regulatorio seguramente, el modelo de valor agregado de distribución que tenemos hoy en día, que básicamente es el cálculo del costo de desarrollo de una red nueva, ¿no? Para atender la demanda que esté en el sistema, seguramente se va a tener que revisar.
También se tiene que garantizar el acceso al mercado. ¿En qué sentido? Este tipo de generación tiene que poder comercializar su energía. Para comercializarla va a tener que tener acceso al mercado de corto plazo probablemente, o al menos facilidades para comercializarlo fuera de dicho mercado, ¿no? El problema es que hoy en día existen, por un lado, costos muy altos de participar en esos mercados, y por otro lado, para el pequeño generador, digamos, uno muy pequeñito, y el famoso prosumidor, que llamamos el usuario pequeño, que además genera electricidad, no tiene exenciones tributarias, que es algo muy común, ¿no? Es muy complejo para una persona gestionar el impuesto a la renta y todo esto, contratos y demás. Y finalmente, hay que tomar en cuenta que existen otros subsidios dentro del mercado que se brindan otro tipo de tecnologías. Entonces, tratar de cuadrar estas cosas para que los subsidios que se brindan a las tecnologías alternativas, a la generación distribuida, no terminen siendo contrarios al desarrollo de la generación distribuida que queremos impulsar. Pongo un ejemplo muy simple. Tenemos subsidios al precio del gas, ¿no es cierto?, para generación eléctrica, que son igual de aplicables tanto para el generador a gran escala como para el generador que está ubicado en la red de distribución, para el las microturbinas. Entonces, eso pone en desventaja la generación renovable a nivel de distribución respecto de estas microturbinas a gas también conectadas a la red de distribución. Entonces, ¿cómo vamos a balancear eso? Eso es importante también tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es bastante importante. Hay dos formas de desarrollar la generación distribuida. La primera es en base a una red, la aplicación de una red pasiva, que básicamente es, ok, hagamos lo que siempre hacemos. Conectemos ya no solo al usuario, ahora conectemos al generador y dejémoslo. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente lo que vamos a hacer es ir reforzando la capacidad de transmisión y las protecciones en la red de distribución para que simplemente se acomoden a la generación conforme se vaya presentando. Okay. Esto obviamente resulta ineficiente porque implica que la red de distribución tiene que ir creciendo en exceso. La otra filosofía, que también entiendo se conversó en el primer seminario, es de la red activa, ¿no? Que es justamente, ok, veamos ya no la red, simplemente la generación distribuida conectándola, sino gestionándola como parte de la red de distribución, que nos brinde servicios. Entonces, esto puede ayudar a diferir inversiones, ¿no? Y a tener un mejor nivel de calidad en el sistema. El problema, digamos, es que para hacerlo como uno esperaría hacerlo y como se tiene la meta de hacerlo, es que hay que comenzar a desarrollar mucho las tecnologías de información y control dentro de la red, ¿no? Algo muy novedoso y que hay que probarlo. Ahora, si uno quiere ir más allá, lo que puede hacer es, como mencioné hace un momento, comenzar a prestar servicios a la red de transmisión, ¿no? Pero para eso, nuevamente, tenemos que tener una serie de sistemas de control y comunicaciones que permitan hacer uso de los diferentes recursos que tiene a la mano el distribuidor conectados a su red, porque sabiendo que están dispersos a lo largo de la red, los puede manejar como si fuesen una unidad, ¿no? Esto obviamente tiene sus complejidades y de hecho es objeto de trabajo hoy en día en los sistemas más avanzados. Y obviamente eso también trae consigo la medición inteligente, ¿no? Los sistemas de medición avanzados, a los cuales el distribuidor tiene que comenzar a habilitar en la red, porque justamente se va a comenzar a necesitar más información para conocer bien el estado de la red y saber qué cosas se puede hacer con y qué servicios se pueden prestar al sistema de transmisión. Entonces ahora ya el flujo de información se esperaría que no sea unidireccional, sino que sea bidireccional, que haya una comunicación tanto entre los consumidores y los generadores distribuidos con la empresa de distribución para que se puedan ir gestionando sus recursos. Ahora, ojo, ponía una figurita ahí que está en la parte izquierda. Esto lo tomé de un reporte del año 2007 que se realizó en la Unión Europea por un grupo de trabajo, donde lo que obviamente hay que tomar en cuenta es que en el proceso de planificación y de integración se va a tener que llevar un balance y algunas cosas seguramente se van a tener que ir readecuando. Por ejemplo, si bien inicialmente lo que uno esperaría es que las pérdidas de distribución disminuyan en la red, ¿no? Conforme se vaya concentrando más generación distribuida y dependiendo de las características de la red, lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir es que las pérdidas se incrementen, ¿no? Que comiencen a incrementarse. Y eso no necesariamente va a ser ineficiente, ¿no? Eso no necesariamente va a ser ineficiente. Entonces, eso también va a obligar a revisar, por ejemplo, algunos criterios de remuneración que hoy en día tenemos, ¿no? Esto mirándolo mucho más a futuro, ¿no? Como es el incentivo a la reducción de pérdidas de distribución, ¿no? Se va a tener que empezar
modificar un poco la lógica de ver esto. Ahora, ¿cómo se está haciendo? La siguiente, por favor. A ver si aparece. Bueno, la idea es esta, ¿no? Dado que pasar de una red pasiva a una red activa implica comenzar a conocer una serie de nuevos elementos, ¿no? Comenzar a probar nuevas tecnologías. Obviamente los reguladores en el mundo han pasado a lo que hoy en día llaman la regulación dinámica, ¿no? O sea, es decir, un proceso en el cual se están probando tecnologías, por un lado, bajo la forma de proyectos piloto, se están probando nuevos esquemas regulatorios, algunas ideas de cómo remunerar las cosas a través de regulaciones piloto, ¿no? Que lo que hacen es aislarse una parte del sistema y a esa darles, por cierto momento, exenciones sobre la aplicación del marco general, de modo tal que no se le apliquen, digamos, penalidades y demás. Y también lo que se hacen es proyectos para probar nuevos modelos de negocio, ¿no? Ok, ¿qué cosas, qué servicios nuevos se pueden prestar aquí? ¿No? Entonces tenemos tres cosas que hay que probar. Tecnologías, por un lado, la forma, los negocios que pueden desarrollarse a partir de estas tecnologías, y cómo es que el marco regulatorio se va a adecuar para poder integrar aquellas que resulten atractivas. Entonces, todo esto está por desarrollarse en el caso peruano, y en los sistemas más avanzados están en este proceso de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el marco regulatorio debe contemplar este tipo de aspectos, ¿no? Como ya tenemos en la norma algo que habla sobre proyectos piloto, ¿no? No tenemos todavía un esquema de cómo probar regulaciones piloto o proyectos de modelo de negocio innovadores, ¿no? De modo tal que no perjudiquen a la empresa de distribución. Eso habría que ver cómo trabajarlo. Y en el tema de los proyectos pilotos se debería de mejorar algunas cosas, creo yo. Debería hacerse como se hace en otras latitudes, a través de concursos, en principio, no solamente limitados a las empresas de distribución, digamos, como quienes proponen los proyectos que se pueden desarrollar, sino también a empresas innovadoras que tengan tecnologías y que puedan sugerir, oye, tengo este producto, tengo este proyecto interesante, ayúdame a desarrollar el proyecto piloto, ¿no? A través de algunos fondos concursables, y a través del uso de alguna distribuidora, ¿no? Bueno, en el caso pero no tenemos la ventaja que muchas distribuidoras son públicas y se puede hacer este tipo de cosas. Pero necesitamos un marco que trate de estructurar esto de manera adecuada. La siguiente. Ya, bueno, yendo casi al término, en general, bueno, ¿qué creo que se debería hacer o qué recomendaría hacer en un principio? Es ordenar claramente qué vamos a entender por generación distribuida, integrar estos tres marcos que mencionaba al principio. Además de eso, mucho se ha dejado de lado el caso de los sistemas aislados. Casi toda la discusión se ha centrado en el sistema interconectado, pero en sistemas aislados no se ha trabajado. Hay que ponerle ojo a eso, ¿no? Cómo se va a ver este tema ahí. Lo otro es, bueno, una vez consolidado una definición trabajable y orientada a los objetivos de política que se persiguen, establecer, ok, cuáles van a ser las reglas, tanto para conectar esto a la red, las reglas de acceso, las reglas de comercialización, ¿no? Habilitar las exenciones tributarias, habilitar los apoyos, digamos, o las ayudas al desarrollo de estas tecnologías de manera apropiada, ¿no? Diseñar un nuevo sistema tarifario inclusive, ¿no? Como mencioné hace un momento, hay que proteger que la red no se vea perjudicada por el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Tanto en la forma como se calcula la tarifa, como en la forma como se aplica a los usuarios, lo que serían las opciones tarifarias, es necesario también revisarlas. También necesitamos que el distribuidor tenga claras las obligaciones que va a tener en este nuevo espacio de trabajo, ¿no? Sus obligaciones como operador, cuáles van a ser, sus obligaciones como bisagra entre lo que ocurre dentro de su red con la red de transmisión, ¿no? Cómo va a funcionar su relación con el operador del sistema, cuáles son los pagos que va a percibir, si es que va a percibir pagos de parte de la generación distribuida, ¿no? Cómo se va a cobrar, si van a haber solamente cargos por conexión, si va también a haber cargos por uso, si los cargos por conexión van a ser cargos solamente por la conexión, digamos, entre el sistema de distribución y la central, o si el cargo de conexión va a incluir además los refuerzos que podrían darse dentro de la red de distribución, ¿no?
Obviamente la primera opción ayuda a desarrollar la generación distribuida más rápido. Y bueno, cómo también el distribuidor va a tratar los datos de sus usuarios, todos los datos que va a empezar a recolectar a través de los sistemas de medición, ¿no? Avanzada. Ahora, obviamente hay que reconocer dentro de la estructura de remuneración del distribuidor, pues estos nuevos costos que va a asumir por estas nuevas labores, ¿no? Y obviamente, bueno, como mencioné hace un momento, que en este desarrollo tenemos que colocar cómo se va a hacer el cálculo de estos incentivos, pero además tener claro de que son revisables y que se pueden ir adecuando en el tiempo, ¿no? Un poco tomando en cuenta las experiencias ya de otros países y la propia experiencia local en otro tipo de incentivos que se han dado. La siguiente, y que ya es la última, ¿no? No los distraigo más. Aquí lo que quería mencionar era algunos temas en cómo se podría segmentar estas ideas que uno debería desarrollar, ¿no? Primero, aclarar el tema tecnológico, ¿no? Como decía hace un momento. Lo normal es que sean renovables y cogeneración y que estén en media y baja tensión, que pueda ser desarrollado tanto por un productor independiente como por un consumidor. Debería eso estar claro. Dejar listo el tema de la conexión. Debe de trabajarse a través tanto del suministro de plataformas de información que permitan el rápido conocimiento del estado de la red, la disponibilidad y capacidad para conectar, que se pueda hacer una evaluación muy rápida para los pequeños generadores que no afectan significativamente el sistema de distribución, ¿no? Al conectarlos, que tengan claros cuáles son los procedimientos a seguir. En el caso de medición, obviamente, pasar a una medición para que el usuario, especialmente que realiza generación, pueda medir el flujo bidireccional, ¿no? Y que esté listo para aplicarse el sistema tarifario que define el regulador, ¿no? En el caso de la comercialización, separar, digamos, claramente lo que es un productor independiente de un usuario generador, ¿no? Porque el usuario generador es algo muy pequeño. Si lo que se quiere es incentivarlo, hay que tratar de descomplicarle la vida, ¿no? Entonces lo que se tendría que hacer es darle incentivos tributarios, por ejemplo, no pagar impuestos general a las ventas o impuesto al valor agregado, no pagar aportes a la regulación, o sea, no tratarlo como un generador en el sentido de la ley, con todas las obligaciones que tiene, ¿no? Porque eso lo haría inviable, ¿no? Asimismo, se debería de tratar de darle cierta ayuda para que el desarrollo de este tipo de generaciones sea democratizado, digamos. Quien lo puede desarrollar por sus propios medios, excelente, pero tampoco negarle la posibilidad al usuario de bajos recursos de desarrollar este tipo de tecnologías. Para eso uno necesitaría ciertos fondos de subsidio, ¿no? A la inversión en estos equipos, subsidiarios o en ciertas localidades. Obviamente, se necesita establecer claramente la obligación de que los excesos, si en caso se vaya por esa vía, que es la más simple, los excesos de producción de estos generadores, de estos usuarios, sean adquiridos por su suministrador, ¿no? Sean contados a cuenta, valorizados como parte de pago, digamos, es como un pago en especie, y no en dinero. ¿No? En tanto, para el resto de la generación distribuida, básicamente habilitarlos en que participen adecuadamente en los mercados mayoristas y el mercado de contratos, ¿no? Y eso sí, probablemente para algunos niveles, para los más pequeños, darles, y que no estén dentro de una empresa consolidada y grande, darles ciertos precios especiales de acceso al COE, digamos, ¿no? Que no asuma ciertas cosas o que lo asuma con aportes muy pequeños. En la operación, inicialmente uno podría empezar con una operación autodespachada, ¿no? Que el distribuidor reciba de sus generadores usuarios su programa de operación, en base a eso le traslade al COES qué es lo que se espera para el día siguiente tomar de carga o inyectar eventualmente, si fuera el caso, al sistema, y que el COES con eso programe. Eso podría ser una primera forma. Hay otras formas más complicadas, pero no creo que valga la pena ahora, ¿no? Y de esa manera, aclarar que el distribuidor pues, va a hacer una especie de bisagra, de enlace entre la operación de su red y la operación del sistema. Eso también, obviamente, si aparecen más generadores en la redistribución, pueden haber problemas de fallas, ¿no? Problemas que afecten la calidad y haya que compensar. Entonces se tiene que aclarar el tema de las controversias, ¿no? Ante qué
qué entes se van a llevar adelante, ¿no? Hoy en día, digamos, es el COES quien evalúa cuando hay un problema de calidad, ¿no? Por falla, pero se limita, obviamente, dentro de su alcance a las redes de más de 100 kilovoltios. Y finalmente, aclarar o mejorar el tema de los proyectos piloto, cómo se van a manejar. Como mencioné hace un momento, lo ideal es que sea sobre la base de una lista preaprobada de temas sobre los cuales tenga interés el Estado, que no necesariamente puede ser cerrada, puede ser abierta, pero es una serie de temas ya predefinidos. No debería hacerse como parte del proyecto de aprobación de la tarifa de distribución, porque en realidad esto es otra cosa. Debería ser un proceso aparte, ¿no? Y debería basarse en una bolsa de dinero que esté disponible, que se podría recaudar a través de este cargo adicional en el VAT para proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Pero debería ser asignado, creo yo, mediante concurso, ¿no? De modo tal que se asegure que se le entrega, digamos, la subvención para el desarrollo del proyecto a aquellos que garanticen, pues, una mayor relación beneficio-costo, ¿no? Esperado, ¿no? Además de que, otra cosa súper importante, es que, dado que finalmente es el consumidor el que paga por estos proyectos a través de un recargo en su tarifa de distribución, ¿no? Los resultados de este tipo de pruebas deben de ser de dominio público, porque eso ayuda a que sea más fácil su replicación y adopción, ¿no? Estos no pueden ser considerados como secreto comercial. Esto debe ser considerado como algo digamos, de acceso público, los resultados, la problemática, todo el estudio en general del proyecto, ¿no? Digamos, eso es lo que creo que se debería hacer en un primer momento, sin perjuicio, ¿no? Y esto ayudaría mucho, ¿no?, a ir avanzando en ir conociendo las tecnologías que conforme se puedan ir aplicando. Afortunadamente esto es algo nuevo, ¿no? Los países más avanzados, si bien tienen aplicaciones ya caminando, lo cierto es que también están probando. Hay muchas cosas que se están probando, servicios que se están ideando, y que aún están en el papel, pero que podrían ser viables si es que se pueden demostrar, ¿no? Entonces, todo esto habría que estructurar, creo yo, en el marco regulatorio que tenemos hoy en día. Hay que hacer un trabajo fuerte y realmente para mí ha sido muy grato conocer que el Ministerio y todo el sector público en este caso esté embarcado en esta idea y en este ánimo, ¿no?, junto con la cooperación alemana. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias Manuel, gracias Manuel. Ha sido muy didáctica tu exposición. Has cubierto todos los temas prácticamente en generación distribuida, ¿no? Muchas personas piensan que la generación distribuida es colocar paneles en los techos y inyectar energía a la red y colocar una caja registradora al costado, pero es totalmente diferente. Tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Luego seguro vamos a conversar algo más. Rápidamente pasamos a la exposición del ingeniero Tomás Di Lavelo. Él va a exponer un tema sobre el impacto y beneficio de la generación distribuida en los sistemas de distribución. El ingeniero Tomás Di Lavelo es el ingeniero industrial con opción en electricidad de la Universidad de la República del Uruguay. Su experiencia en el área de distribución de energía eléctrica se desarrolla desde el año 1982. Él es coordinador internacional del Grupo de Trabajo de Generación Distribuida del área de distribución de la CIER. Forma parte del cuerpo docente de la Universidad Corporativa Permanente de CIER en temas de distribución de energía y generación distribuida, ¿no? Adelante, ingeniero Tomás Di Lavelo, lo escuchamos. Puede compartir la pantalla, ingeniero. Su micrófono, ingeniero. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gusto participar en este evento. Agradezco la invitación de poder compartir nuestra experiencia en el tema. Y bueno, y poder intercambiar también opiniones entre los diferentes panelistas y participantes. La presentación, perdón, que vamos a hacer es sobre el impacto y los beneficios de la generación distribuida en los sistemas de distribución, ¿no? Entonces, en base
al análisis de varios casos, de varios países, ¿no? Cómo fue su evolución y bueno, sí, en la próxima. Bueno, en lo que refiere a los efectos de la generación distribuidas en las redes, muy bien como estuvo en la presentación anterior del ingeniero Uribe, trae varios impactos, ¿no? La generación distribuida en las redes y también a las distribuidoras. Entonces, vamos a ver al comienzo un breve pantallazo sobre aspectos generales de la generación distribuida, cuáles son los efectos técnicos que trae en la red, los efectos económicos, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta después para la regulación, y algunos efectos en el sistema. Digo, ¿no? Respecto a los sistemas no vamos a entrar en detalle. Sí, lo único que lo podemos comentar en este momento, el efecto que trae el sistema general eléctrico es que, bueno, como la mayoría de esta generación distribuida, ¿no? Lo que ha pasado en el mundo es de fuentes renovables, aparece una variable de aleatoriedad sobre la generación, es decir, no hay una previsión clara de cuánto va a ser la previsión tanto eólica como solar, porque dependen del viento y del sol. Entonces, el despacho de carga, el operador del sistema, tiene que tener en cuenta esa variabilidad para sus previsiones de despacho, de generación, ¿no? Para su plan de mediano y largo plazo. Entonces, si bien se puede paliar, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de, yo soy de Uruguay, en el caso nuestro, el despacho de carga tiene todo un sistema de información de la generación que está conectada y tiene un histórico de vientos y radiancia, y con eso hace una previsión de cuál va a ser el futuro con ciertos errores, digo, ¿no? Pero cuál es la probabilidad, ¿no? Es decir, hay todo un sistema de información que se tuvo que ir evolucionando. Pero vamos a enfocarnos al tema de la distribución. Pasamos a la próxima. Como aspectos generales, digo, ¿no? Concepto, traía aparejada la generación distribuida una modificación en la estructura de los sistemas eléctricos, ¿no? Sí, digo, la historia decía que, bueno, había pocos generadores síncronos, ¿no? Conectados en la red, y ahora se pasa a una etapa de múltiples generadores y diferentes tecnologías, ¿sí, ¿no? Entonces, por lo que ese es un desafío para las redes de transmisión y distribución, ¿no? Para los que operan esa red, y fundamentalmente para la distribución, porque aparecen inversiones de flujo de potencia, ¿no? Siempre la costumbre era que siempre venía la energía desde aguas arriba, de tensiones superiores de transmisión hacia los clientes, ahora aparecen cambios de flujos, ¿no? Por lo que es necesario nuevos procedimientos para operar esa generación distribuida sin afectar la seguridad, que es lo importante, y la confiabilidad del sistema, y sin degradar la calidad de ondas, y también tanto la calidad de servicio como la calidad de onda, ¿no? Pasamos a la próxima. Si nos enfocamos a cuáles son los cambios técnicos en la red, podemos resumir habría que ver qué efectos traen los cambios en los niveles de tensión. Es decir, eso lo vamos a detallar un poco en la próxima. Puede traer también aparejado un incremento de la corriente de falta, de la corriente de cortocircuita. ¿Por qué? Porque los generadores van a aportar, dependiendo de su tecnología, es decir, cuál es la fuente, si es si es inversores o dependiendo un poco de la fuente de energía, pueden aportar corrientes a la falta, digo, ¿no? Entonces habría que estar revisando, en la etapa de estudio, cuál es los poderes de corte, ¿no? Es decir, ver justamente si la red actual soporta esos aportes de corriente de falta. Referente a las pérdidas técnicas, me acuerdo que cuando comencé a estudiar y a trabajar en el tema de generación distribuida, en la tapa del libro decía, la generación distribuida reduce las pérdidas técnicas de la red. Bueno, en la práctica nos llevó a demostrar que la puede
subir como bajar dependiendo del nodo donde está conectado, ¿no? Y sobre todo en distribución. En transmisión, sí. Es decir, bueno, la generación que se conecta a nivel de distribución reduce, ¿no?, claramente las pérdidas en la red de transmisión. Pero en la red de distribución no es un principio que se cumple siempre, ¿no? Así depende de cada caso. Respecto a la coordinación de las protecciones, sí, es necesario, al aparecer flujos en los dos sentidos, en aparecer aportes como decía, de corriente del generador a la falta, se necesita hacer un estudio nuevo de la coordinación de protecciones. Un tema que también hay que tener especial cuidado es el funcionamiento en isla no intencional, es decir, que el generador no quede trabajando en isla, en la red, en forma intencional y no intencional. Podría haber un acuerdo, como vamos a ver más adelante, entre generador y distribuidor para que trabaje en isla, pero que quede accidentalmente generando podría traer problemas de seguridad, como vamos a ver brevemente más adelante. Y también está todo el tema de la calidad de onda, ¿no? Es decir, al parecer es un generador que puede afectar en todos los niveles de calidad de onda, ya sea flicker, armónicos, variaciones de tensión, desbalance, etc. Pasamos a la próxima. En lo que respecta al nivel de tensión, lo que podemos ver es que siempre la generación distribuida tendería el generador distribuido a subir la tensión mientras está generando en el nodo, y eso es como principio para poder inyectar corriente o potencial a la red. Entonces, pero el efecto que trae en la red depende del nivel de carga que tenga esa red, de la demanda, ¿no? En momentos de punta ayudaría, ¿no?, a mejorar el nivel de tensión de la red, lo podemos ver en el esquema este. Pero en momento de valle, en momento de baja demanda, el generador podría elevar la tensión, y el control que hay que tener es que esa tensión no supere los valores admisibles, ¿no?, fijado por el regulador. Tensión con la salida intempestiva de la generación. Es decir, la desconexión, cuáles serían las variaciones de tensión con la salida del generador, ¿no? Es decir, las diferentes normativas y los códigos de red, digo, ¿no?, fijan ese valor, por ejemplo, un 5%. Es decir, la tensión con generación y sin generación no pueden variar más del 5%, para que los clientes que estén conectados en esa red no vean unas oscilaciones importantes. Pasamos a la próxima. Referente a la tensión también aparece otro efecto, que es la regulación de tensión, ¿no? Es decir, normalmente la regulación clásica en distribuciones se hace a un nivel de distribución de su transmisión a media tensión o de alta tensión a media tensión, donde existen los transformadores con regulación bajo carga, y un principio de regulación medio clásico es, dependiendo de la corriente que está pasando por el circuito, por el transformador, fijaría un valor de tensión en la barra, ¿no? Al aparecer generación distribuida, eso desvirtúa un poco, porque podía hacer entender al automatismo que está pasando menos corriente, y por eso tendería a bajar la tensión en la barra. Bueno, dependiendo del grado de generación distribuida, de la cantidad de generación distribuida conectadas en la barra, ya habría que ir a un control más dinámico, más inteligente de regulación de tensión, donde tenga en cuenta cuánta generación hay aguas abajo. Es decir, ya existen varios casos en el mundo que se está aplicando esta, ¿no? Es decir, este tipo de integración. Pasamos a la próxima. Respecto a las protecciones, aparecen los efectos sobre los principios de coordinación, ¿no? Es decir, que ya aparecen dispositivos que dejan de estar en serie, es decir, la fuente con la carga. Pueden variarle el alcance de las protecciones, pueden haber pérdida de sensibilidad, y
puede haber dificultad en la eliminación de fallas transitorias, sobre todo en sistemas donde hay con neutro aterrado o que haya resierre, ¿no? Un problema grave, más complicado, es cuando el neutro está aterrado y hay aparece el resierre, digo, ¿no? Es un sistema de protecciones que cuando hay una falta abre y en un periodo de tiempo resierra, ¿no? Para evitar las fallas transitorias. En el caso que el generador quede trabajando en isla, quede conectado en la red, la falla queda permanente, ¿no? Es decir, hay que tomar esos recaudos, digo, en el momento de estudiar la conexión y qué protecciones habría que hacer. Pasamos a la próxima. Aquí vemos algunos casos de por qué tenemos a la mano izquierda en un sistema convencional sin generación, frente a una falta en un punto, y bueno, si hay generación, cómo puede aportar ese generador corriente en la falta y pudiendo... habría que determinar esos valores de corriente y podría haber falta de selectividad. El mismo en la derecha, lo que podríamos tener es que aparecen corrientes de un circuito alimentando la falta a otro circuito, pudiendo salir, si no se tienen los recaudos del caso, sacar servicio, salir de servicio un circuito que no estaba en falla. Todo esto no es decir, no lo pongo, no es un tema para asustar, es decir, lo que quiere decir es un tema que hay que tener en cuenta. Existen protecciones, existen estudios para poder eliminar toda esta problemática, ¿no? Aparecen relés de potencia inversa, o relés direccionales, ¿no? Diferentes de protección. Pero el tema que hay que tenerlo en cuenta, es importante tener en cuenta en el momento para que la instalación sea segura y no empeore la calidad de servicio, y como vamos a ver más adelante, esta instalación sea sustentable, digo, ¿no? En el tiempo, digo, ¿no? Pasamos a la próxima. En esta vemos, bueno, el funcionamiento en isla, digo, ¿no? Yo tengo un circuito, en el caso de que llegue a abrir ese punto negro donde dice apertura de la red, el generador podría quedar alimentando parte de la red del distribuidor, pero como el distribuidor, en casi todas las reglamentaciones, responsable de la calidad de servicio de sus clientes, queda alimentado por un generador que no se sabe con qué tensión, qué frecuencia puede estar. Y además, hay tema de seguridad, porque queda energizada instalaciones cuando se piensa que está cortado el servicio. Y además hay problemas después en el caso que ese interruptor, ese que dice apertura, tenga resierre. Cuando viene un resierre de la instalación, puede o haberse mantenido la falta, como ya dijimos anteriormente, y lo que es seguro que no va a haber un sincronismo, ¿no? En ese punto. Es decir, entonces podría producirse un cortocircuito, y el que se lleva la peor parte es el propio generador también, digo, ¿no? Porque muchas veces el sistema tiene una potencia de cortocircuito mucho mayor, o tiene, digo, no es que el propio generador. Pasamos a la próxima. Respecto a la calidad de servicio, el efecto acá está ejemplificado para una generación eólica. El efecto es mutuo, digo, ¿no? La red afecta a los aerogeneradores, ¿no? Tanto con hueco de tensión que aparezcan, o problemas armónicos, de tensiones armónicas que ya tenga la red, o desequilibrio o interrupciones frecuentes, puede traerle problemas al aerogenerador. Se tienen que cuidar de la red respecto a esto. Y además el aerogenerador, y podrían decir la mayoría de la generación, podría traer un efecto a la red por variaciones bruscas de potencia activa y reactiva, la inyección de corrientes armónicas, las variaciones de tensión que aparezcan, y desequilibrios transitorios, ¿no? Y todo el tema de flicker también, ¿no? Pasamos a la próxima. Esto es lo que llevaría una red clásica, digo, ¿no? Sin generación distribuida, a cómo sería una red si aparecen todos los efectos, ¿no? Es decir, la idea de esto es ver que hay solución en la red.
ya colocando limitadores de corriente de falta, el control inteligente de control de tensión, dependiendo de la generación, el gerenciamiento de la demanda, etcétera, digo, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, como decíamos, las redes no fueron diseñadas, las redes de distribución, para incorporar la generación distribuida. Entonces, hay que analizar acciones, digo, ¿no? para asegurar la seguridad de la operación y el mantenimiento, como decíamos, asegurar los parámetros de operación, es decir, que las tensiones fundamentalmente y los valores de carga de los conductores estén dentro de los valores admisibles. Y lo importante es no degradar, y eso está prácticamente en todas las regulaciones del mundo, donde dice que la generación distribuida no tiene que afectar la calidad de servicio del resto de los clientes que están instalados en la misma red, digo, ¿no? En la zona de influencia del generador. Pasamos a la próxima. Bueno, eso lleva a que la distribuidora tenga que, antes de conectar la generación o cuando empieza con un proceso de importante conexión de generación distribuida, implica hacer un estudio multidisciplinario dentro de la empresa, ¿no? Es decir, no solamente de los ingenieros de red, sino también tiene que trabajar, por ejemplo, en la parte de ver sus procesos, ¿no? Los procesos más importantes de la distribuidora, que es la planificación, obras y explotación, son afectados los tres. Después aparecen temas legales, toda la parte de los temas contractuales y procedimentales, ¿no? Y también en temas contables y gente de análisis de tarifa, porque tienen que hacer los estudiadores cómo afecta en la rentabilidad de la empresa, y ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. En la siguiente. En lo que respecta a los trabajos técnicos, se tienen que definir y tienen que quedar claro para que también muchas veces la regulación lo define, cuáles son los criterios técnicos para los estudios de la conexión y de elaboración de los anteproyectos de conexión. Esto lo que hace es que ser transparente, que los estudios sean transparentes y sean igualitarios para todos los oferentes, ¿no? Que no haya discrecionalidad por parte del distribuidor. Así que es importante tener con qué parámetros, qué condiciones, qué códigos de red voy a utilizar la distribuidora para fijar cuáles son las horas necesarias para la conexión. Porque si no podía pasar a ser una traba eso, ¿no? Es decir, si el distribuidor le pide más horas de las necesarias, o discrecionar, a alguien le puede pedir una hora y a otra, ¿no? Va a tener que fijar los nuevos criterios de planificación y estudio de la red. A ver, vamos a ver un pequeño. Y bueno, modificar los sistemas de protecciones, ¿no? Como vimos, agregar algún tipo de interdisparo, lo que sea. Seguimos a la próxima. Bueno, también va a tener que definir los procedimientos de explotación de la red, es decir, cómo va a comportarse frente a cuando hay que hacer un mantenimiento de línea viva. Los procedimientos de comunicación, tiene que quedar muy claro entre el operador del sistema, los centros de operación del distribuidor y las centrales generadoras, y definir cuáles son los ensayos necesarios para la puesta en servicio. Y como último, pero no menos importante, hay que hacer una etapa de formación y divulgación de este tipo de este tipo de generación y los efectos que trae la red a todo el personal de distribución, ¿no? Así tiene que estar, por tema de seguridad, tiene que estar todo el mundo enterado. Pasamos a la próxima. Bueno, en referente a los trabajos contractuales y procedimentales, hay que hacer elaborar unos convenios de conexión tipo. Eso también da transparencia y queda, para que no haya discrecionalidad, todos los generadores van a tener que firmar el mismo convenio de conexión, con las mismas cláusulas, con las mismas obligaciones y derechos, ¿no? También tiene que quedar claro cuál es el procedimiento de solicitud de conexión y el seguimiento. Eso muchas veces está en la regulación, ¿no? Es decir, cuál es el procedimiento de la solicitud y los plazos de cada una de las etapas. Tener claro, y eso,
los requisitos y los códigos de red, ¿no? Los requisitos técnicos para las centrales generadoras, ¿no? Y fijar, bueno, los procedimientos de garantía. En algunos casos se exige durante la etapa de construcción de la generación del generador distribuido, el pedido de alguna garantía para asegurar, para que el distribuidor le reserve esa potencia, ¿no? En el nodo donde se va a conectar, ¿no? Han surgido casos de especulaciones, gente que eh, eh, como que después vende los derechos de conexión en una red. Entonces, bueno, para evitar eso, en muchos países lo que se pide es una garantía de que sí se va a instalar en ese nodo. Y bueno, después la creación también, desde el punto de vista de la distribuidora, y un poco la experiencia nos muestra que es importante una comisión de seguimiento de estos convenios de conexión de parte del distribuidor con el generador, porque las distribuidoras son muy grandes, tienen muchas áreas, y la conexión de un generador pasa por etapas de obras, después de explotación, muchas veces de comunicaciones, entonces de gente de telecontrol. Bueno, que haya un interlocutor que sea un facilitador desde el punto de vista desde el distribuidor para todos los tratos, todo lo necesario para la conexión. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, esto vamos medio rápido. Bueno, hay que hacer, es necesario hacer unos estudios de conexión, ¿no? Tenerlo claro el distribuidor, definir cuál es el proyecto óptimo, imponer eventuales restricciones operativas. Esto a veces sale sobre todo por referente a la reactiva. Es decir, sale, bueno, las horas necesarias son estas, sí, con esta franja o con este rango de potencia reactiva que se debe instalar. Bueno, garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de protecciones, es decir, definir qué protecciones para cada caso. Y acá me permito discrepar un poquito con el ingeniero Uribe. Nosotros, es recomendable en la primera etapa, ¿no? Es decir, porque como se dice, antes de empezar a correr hay que caminar, ¿no? Entonces hay que aprender a caminar. Yo creo que al comienzo es necesario estudios de fit and forget, es decir, para asegurar no tener problemas, sobre todo porque la mayoría de esta generación que entra es de energía renovable, de fuentes renovables. Y los sistemas de distribución, en la mayoría de los casos, las demandas máximas se tienen en la punta se tiene en horas nocturnas cuando no hay fotovoltaico, y en muchos casos baja el viento, increíblemente no. Así, muchas veces el viento se da en las madrugadas cuando hay baja demanda. Entonces, bueno, si estudiamos solo la generación distribuida, es claro que en el futuro hay que ir a redes, ya estudios más dinámicos, donde hay que empezar a instalar baterías, digo, ¿no? Y otros tipos de control, gerenciamiento de la demanda. Pero, no sé, mi experiencia es que al principio, digo, cuando esto se empieza, el distribuidor tendría que hacer estudios de fit and forward, es decir, lo estudia para los peores casos reales, digo, ¿no? Y luego ir avanzando, digo, ¿no? Para un tema, una planificación más dinámica, un estudio más dinámico. Pasamos a la próxima. Bueno, hay que fijar los criterios, esto podemos pasar adelante. Tiene que quedar claro con qué hipótesis va a estudiar el distribuidor esa conexión, ¿no? Como decía, para que sea transparente y igualitario a todas las oferentes. Pasamos a la próxima, bueno, creo que estamos medio cortos del tiempo. También fijar cuáles son los criterios en configuración N y N-1, los rangos de reactiva con la que va a trabajar, con los que se va a estudiar, digo, ¿no? Y el estudio con reactiva en el rango, si puede ser reactiva o capacitiva. Pasamos a la próxima. Entonces, dentro del proceso de planificación de las redes, este es un proceso normal, ¿no? Que
clásico, ¿no? Que uno tiene, bueno, con los datos de previsión de la demanda y datos históricos y datos de la red, se fija, bueno, cómo se va a comportar esta red con la máxima demanda, ¿no? Y ahí se saca una solución óptima. Eso es un resumen, cómo es un proceso de planificación. Ahora la próxima, al incorporar generación distribuida, ¿no? Aparecen, habría que hacer por lo menos un escenario más, habría que hacer el escenario de máxima demanda con mínima generación y de mínima demanda con máxima generación, ¿no? Es decir, ya hay que hacer algunos estudios adicionales, capaz que es necesario algún software especial que admita la conexión. Ha pasado algunos software, digo, que de flujo de carga que son en distribución no consideraban, no consideraban la generación, digo, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, ver qué tipo de fuente es, si es fuente renovable o no, sobre todo por la potencia firme, ¿no? Es decir, en los procesos de planificación, es decir, si es el generador yo lo voy a considerar como que esté para postergar inversiones y que lo tenga como respaldo frente a una contingencia N-1, ¿no? Todas esas cosas tienen que entrar en juego en el momento de la planificación. Pasamos a la próxima. Bueno, es importante tener un convenio de conexión también, como les decía, acá hay un detalle de lo que tenía que incluir, pero bueno, la idea de este convenio de conexión es que es un documento que firman todos iguales con los mismos, todos los generadores con los mismos derechos y obligaciones, y permite, a nuestro entender, tener que se evitar problemas al futuro y discrepancias, y entonces, bueno, ya estaría para que esta instalación sea más sustentable y con menos problemas, la instalación de generación distribuida. Pasamos a la próxima. Respecto a la rentabilidad de la empresa, la regulación tiene que tener en cuenta justamente lo que ya se mencionó en la presentación anterior, que es el pago de uso de red. Digo, ¿no? Es decir, ya hay experiencia en el mundo con los problemas que ha generado esto, sobre todo el autoconsumo, ¿no? Y en tarifas monómicas, ¿no? Es decir, es decir, energizadas totalmente, es decir, que la red en dicha tarifa está energizada. Entonces, si yo pongo autoconsumo, si yo me autoabastezco de energía, estoy consumiendo menos de la red y entonces el distribuidor no llega a recuperar todo el costo de red. Esto sería transitorio porque en la próxima revisión tarifaria se tendería de revisar eso, pero ¿qué efecto traería el aumento de la tarifa? Porque ya tengo los mismos costos de red distribuidos con menos energía. Y bueno, y esto, si lo seguimos desarrollando en el tiempo, es como la espiral de la muerte, digo, ¿no? Es decir, cada vez vamos teniendo menos clientes que pagan la red, por lo que va siendo más esa red, digo, como que se descrema. Además, normalmente hay un tema social que los clientes que están en generación distribuida para autoabastecerse son los que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces va quedando como que hay un problema social atrás. Bueno, también puede traer aparejado reservas de capacidad, porque a veces el despacho de carga tendría que estar teniendo máquinas, sobre todo si fuente renovable, máquinas al mínimo técnico para poder contrarrestar las variaciones de generación. Y lo que sí se vio que, bueno, las hidráulicas tienen la generación hidráulica en algunos casos dan ese apoyo, ese respaldo frente a variaciones, que eso sería una aliciente. Bueno, y las pérdidas, como ya vimos, que la pueden aumentar o disminuir las pérdidas en la red. Pasamos a la próxima. En los beneficios, podemos centralizar, bueno, favorecen la energía, el desarrollo de energías de fuentes renovables, ¿no? Con la disminución de la dependencia de petróleo y del gas. Jerarquiza la función de la distribución, eso lo he visto en varios casos, y siempre, muchas veces la distribución es como, es visto, ¿no? Como que es, primero los grandes técnicos, los mejores técnicos están en transmisión, y después los del resto están en distribución.
aquí lo que es jerarquiza la función de distribución porque ya aparecen, hay que hacer muchos estudios, muchas regulaciones, sirve también para mejorar la relación en los puntos fronteras entre distribuidor y transmisor. Está el beneficio de si se hacen acuerdos entre el generador, distribuidor y el distribuidor para trabajar en isla intencional, para darle respaldo y postergar inversiones, ¿no? En caso en la red. Disminuye sí las pérdidas técnicas en la red de baja tensión, eso es casi un hecho. Y dependiendo, bueno, lo que decía de la fuente, se podría postergar inversiones logrando respaldo de esta generación. También permite ahí ya una integración con las redes inteligentes y con la movilidad eléctrica, digo, ¿no? Sí, ya está todo relacionado en sí. Y trae beneficios directos e indirectos a nivel país porque muchas veces desarrolla la industria propia, ¿no? La industria nacional y sobre todo temas de formación. Pasamos a la próxima. Ya. Bueno, específicamente en baja tensión, ¿cuáles son los beneficios? Porque en el mundo se promocionó el autoabastecimiento, bueno, porque incentiva el aprovechamiento de recursos renovables, abarata también en el caso de instalar paneles fotovoltaicos en las casas, abarata la no instalación de baterías, digo, ¿no? Si se quiere decir, la función de la batería de acumulación de energía la toma la propia red del distribuidor, es decir, el excedente se vuelca a la red y si necesita energía se toma en la red. Bueno, también prepara las redes para la Smart Grid, reduce las pérdidas, bueno, a lo que vimos. Pasamos a la próxima. Este es un estudio que hizo hace unos años en el Reino Unido de cuáles eran las barreras para el autoabastecimiento y la microgeneración, donde se ve que el porcentaje mayor, y esto se repite en varios países del mundo, es la falta de regulación, ¿no? Es decir, el 43%. Una vez que está regulado, el mercado empieza a acomodarse para incentivar. Pero fíjense que la regulación es más importante que el pago de subsidios, ¿no? Por ejemplo. Y un tema importante también es el tema de la difusión y la falta de información sobre el tema, ¿no? Es decir, la experiencia que una vez que arrancó en diferentes países, una vez que arrancó este tema, ya aparecen en las escuelas industriales, en las universidades tecnológicas, entonces, aparecen los cursos de instalación de paneles fotovoltaicos, de microgeneración, como que hay todo un desarrollo en el país sobre el caso. Así que es importante el tema, creo que arrancar con un tema de regulación. Pasamos a la próxima. Bueno, los principios, rápidamente, que sean importantes tener reglamentados, ¿no? Los criterios de reglamentación son los derechos del generador a conectarse, a acceder a la red del distribuidor, tener la posibilidad de venta de esa energía, ¿no? Es decir, bueno, la objetividad, transparencia, algo que vinimos diciendo durante la presentación, y la no discriminación en los criterios de conexión de los generadores de la red, que las obras requeridas y ser diseñadas y ejecutadas tienen que tener un criterio de eficiencia, ¿no? Y tener en cuenta las inversiones iniciales y las pérdidas, es decir, no solamente el costo inicial. Y bueno, y después la firma de ese convenio de conexión, algo que quede todo estipulado, cuáles son las condiciones de funcionamiento, obligaciones y derechos de cada una de las partes. Pasamos a la próxima, creo que ya la última. Y en lo que refiere a los códigos de red, es importante tenerlo, en base a todo lo que vimos, mencionamos anteriormente, tener por lo menos ya definidos para que se sepa cuáles son las reglas de juego, en tema si se va a definir alguna relación entre la potencia del cliente, del generador con la potencia de cortocircuito del nodo, cómo se tiene que comportar frente a variaciones lentas de tensión, cuál es su comportamiento de reactiva, su comportamiento frente a fluctuaciones de tensión, es decir, justamente son las entradas y salidas de servicio, cuáles son las condiciones de sincronismo para
que tiene que tener ese punto de conexión para entrar en paralelo con la red, los aportes máximos de flicker y armónicos, los requisitos frente a las variaciones de frecuencia, cómo se tiene que comportar el generador cuando hay una variación de frecuencia en la red y de tensión. Acá tuvo un cambio en el tiempo. Al principio solamente se pedía que el generador, frente a la primer contingencia, primer variación, saliera de servicio. Ahora se están pidiendo, al contrario, se están pidiendo condiciones que en determinadas franjas de frecuencia el generador tiene que quedar, se le obliga que tiene que quedar en servicio durante un tiempo, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que ayude a la estabilidad del sistema. Lo mismo frente a variaciones de tensión. También por un tema de estabilidad, cómo se tiene que comportar frente a huecos de tensión, es decir, cuando aparecen variaciones de tensión por periodos breves. Y también es importante tener claro cuál es la información a intercambiar entre el generador distribuidor y el operador del sistema. Así que información mediante SCADA e información también, los procedimientos de comunicación para las entradas y salidas de servicio. Pasamos a esta, sí creo que es la última. Acá es un ejemplo, digo, ¿no?, de las condiciones de sincronismo, así las condiciones que tiene que tener, es un ejemplo de un código de red, entre las variaciones de frecuencia, tensión y de ángulo para permitir la entrada en servicio. Y luego abajo es un hueco de tensión, una curva de un país, digo, ¿no?, que exige que todos los puntos, huecos de tensión que están por arriba de esa línea, el generador tiene que quedar en servicio y no tiene que salir, ¿no? Es decir, fíjense que puede haber un hueco hasta del 20% durante medio segundo y el generador tendría que permanecer en servicio, ¿no? Eso para ayudar a mantener la estabilidad del sistema. Próximo. Y bueno, como conclusiones, la generación distribuida impacta, ¿no?, en las redes. La implementación con éxito se garantiza, digo, con un trabajo en conjunto, ¿no?, de los agentes de mercado, del ministerio, de las unidades gubernamentales, de los inversores y los desarrolladores, ¿no? Que produce un desarrollo tecnológico y es necesario hacer los estudios, que queden bien claros cuáles son los estudios de inserción para paliar todos estos impactos negativos, el trabajo multidisciplinario en las distribuidoras, ¿no?, para adecuarse, y bueno, que trae beneficios a nivel país, tanto directo como indirecto. Ahora sí, pasamos a la última, creo que ya terminamos. Bueno, muchas gracias, y bueno, cualquier pregunta a las órdenes. Gracias, ingeniero Tomás. Futuro. Gracias, ingeniero Tomás Di Lavelo. Rápidamente pasamos a la intervención de nuestro primer panelista. Hoy día nos acompaña el ingeniero Javier Muro Rosado, gerente general de Distriluz, y el ingeniero Orlando Chávez Chacaltana, director de la Dirección Normativa de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero Muro, hoy día estamos iniciando con el ingeniero Muro. Una consulta que ha salido del chat, ¿no? Dice, se ha mapeado cómo la generación distribuida ayudaría en la mejora del servicio en las distribuidoras, ¿no? ¿Qué se está trabajando en las distribuidoras? Sí, muy buenos días, Javier. Buenos días a Manuel también, por su exposición. Saludo también a Tomás, ¿no?, nuestro amigo de CIER. Bueno, en relación yo quería hacer quizás un breve comentario un poco también a cómo miramos nosotros desde el modelo de negocio que manejamos, que es la distribución eléctrica, el ingreso de la generación distribuida, ¿no? Bueno, nosotros vemos un desarrollo más que planificado, un desarrollo, digamos, incentivado por las propias tendencias tecnológicas que hay en el mundo, ¿no? Del desarrollo tanto de energías renovables, de microgeneración. Esto se viene desarrollando, digamos, independientemente si es que existe una planificación o una regulación actual en cada uno de los países, ¿no? Esto se viene desarrollando, digamos, promovido por la reducción
las mejoras tecnológicas y por la reducción de los precios de estas tecnologías, ¿no? O sea, eso es lo que viene impulsando el desarrollo de esto, ¿no? Y siempre hay que poner, digamos, en escenarios un poco extremos para entender qué podríamos hacer para tener un sistema que pueda reaccionar, digamos, a estos cambios que se vienen produciendo, ¿no? Por ejemplo, si los paneles, digamos así, fueran gratuitos, ¿no? Los paneles solares o todas las formas de generación distribuida, los distribuidores veríamos eso básicamente como probablemente algunas caídas de consumo, ¿no? Una modificación total de la curva de carga del sistema. Y eso nos llevaría a tener otro modelo de regulatorio y planificación de la red, ¿no? Y eso nos lleva a que tenemos que adaptarnos independientemente de lo que podamos hoy día tener en el marco regulatorio. O sea, eso nosotros somos muy conscientes de ello, porque hay usuarios que están ya disponiendo de estas tecnologías, ¿no? Están haciéndolo y nosotros tenemos que ir adaptándonos en el camino, ¿no? Creo que es muy importante no tratar de regular en esta parte digamos, del inicio de estos tipos de desarrollo, no tratar de regular todo, ¿no? En la parte regulatoria, no valga la redundancia, porque definir con exactitud los niveles de potencia, los niveles de tensión, nos llevaría quizás en el futuro a hacer cambios que más bien lo que necesitamos es cierta flexibilidad al inicio para entender mejor cómo se va a ir posicionando esto, ¿no? Yo soy un poco más por aperturar el ingreso de estas tecnologías, ¿no? Y diferenciarlas dependiendo del uso que tengan, ¿no? O sea, si es distinto que un usuario utilice esta generación distribuida para la autoproducción, o sea, para el autoconsumo, mejor dicho, que tenga un incentivo de vender energía a la red. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación debería abordar esas dos cosas distintas de distinta manera, ¿no? Tendría que tener, digamos, el usuario que solamente quiere autoconsumir y evitar consumir de la red, debería pues tener ciertas condiciones que sean predecibles, ¿no? Y el otro usuario sí necesitaría quizás unas reglas mucho más exigentes para que cumpla ciertos parámetros, porque el fin que persigue es obviamente rentabilizar, digamos, esta generación que coloca en la red, ¿no? Creo que es importante manejar cómo vamos a diferenciar eso en el plano regulatorio, ¿no? Por un lado, ¿no? Y el otro punto que creo que es muy importante es que se adapte la regulación de la distribución. Manuel lo dijo muy bien, o sea, los ingresos, ahora la variación de la demanda no puede ser una variable de riesgo para el sector de distribución, ¿no? Entonces, esto tiene que definirse básicamente con ingresos máximos, tal cual se ha previsto en la Comisión de Reforma, en las nuevas propuestas que se han estado discutiendo. Los ingresos máximos tienen que ser, es como el costo medio anual, ¿no? De toda la distribución, ¿no? De tanto la anualidad de inversión más la operación y mantenimiento. Es muy importante mantener, independientemente de la demanda, pues eso se va a ir, si la demanda baja, ese cargo subirá, y si la demanda sube, ese cargo bajará. Así debería funcionar para que esto sea neutro para el distribuidor y no el distribuidor comience a poner ciertas barreras de acceso, ¿no? A este tema, ¿no? Igualmente hay que corregir la forma de contratación, estos take or pay que hay de potencia en nuestro sistema, y hay que corregirlo para que no existan otro tipo de barreras, ¿no? Quizás con este comentario también haya respondido la pregunta, Javier, y estoy atento también para... Sí, conforme, ingeniero. Sí, muy importante lo que usted ha mencionado, sobre todo en el tema de ser flexibles, ¿no? La tecnología está muy cambiante, cada día ingresa cosas nuevas
y hay que analizar muy bien en los puntos que hay que ser flexible, como usted bien lo dice, ¿no? Ingeniero Orlando, sus apreciaciones, ¿no? Sobre el tema. Gracias, buenos días y saludos a Javier, a Tomás, a Manuel y a los asistentes. Mire, este tema a veces es difícil opinar porque si me pides opinar como ministerio y otra cosa que me pidas opinar como ingeniero. Pero indistinto a eso, yo siempre trato de ser lo más práctico posible y hacer camino al andar. Cuando nació esto a través de un apoyo de exterior para hacer la primera consultoría y que se estableció una hoja de ruta y que siempre se pensaba pilotos, porque justo lo que ha mencionado Javier, yo coincido con lo que dice Javier. O sea, un tema es las buenas prácticas de otros países que son de otras realidades, de otro tipo de población y de otro nivel socioeconómico cultural. Y ahora con el tema de la pandemia, de lo que avisorábamos hace 2, 3 años, 4 años, ¿no? Porque esto ya tiene más de 5 años, había un avance y baja de precios y los inversionistas interesados justo en G1, G2, en base a lo que ha mencionado Manuel, son diferentes los objetivos. Entonces, en el camino, en los últimos hace 3 años, estábamos preocupados, SAIDI, qué parte enferma de la distribución, como que podría ser una buena solución, permitir el ingreso de generación distribuida, ¿no? Con el concepto de baja pérdida. También lo que dice Tomás es cierto, ¿no? Hay parte, igual lo que dice Manuel, ¿no? Hay partes en que puede ser un beneficio, aunque aumente las pérdidas, y en otro simplemente es un beneficio porque se bajan las pérdidas. Entonces, aquí la preponderancia la tiene el dueño de la distribución, ¿no? Porque tampoco podemos perjudicar de la noche a la mañana, y más con esto que está pasando y que todavía tiene por lo menos por 1 año o 2 años. Entonces, en ese sentido, no puede ser la regulación o la normativa, tiene que ser flexible, tiene que ser un poco abierta. Y además, como lo que tú dices, Javier, de que, bueno, los precios están bajando, pero como el mundo se ha paralizado y que ahora ya están arrancando uno más rápido que otros, ¿no? Por el apetito más que todo comercial. Entonces, nosotros que somos importadores de tecnología, pues tenemos que pensar muy bien cómo vamos a usar los pocos dólares que se disponen. Y más ahora que sabemos que a nivel de presupuesto se han reducido. Entonces, avisorar, poner normativa para los próximos 2 años, hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante, de alguna manera, avanzar con ciertos pilotos que ya algunas empresas, como lo dice Javier Muro, en el sentido de que él ya conoce y tiene clientes que han avanzado un poco. Entonces, ¿de qué manera se puede dar esas señales abiertas y que permita pilotos? Y que la legislación que está vigente, tanto el 1221 como el 018, ¿no? El 1208, eso tiene que ser revisado. Y por otro lado está lo del libro blanco, que va a dar ciertos lineamientos. Entonces yo diría que en los próximos 3 años hay que tener cuidado, y más ahora en esta coyuntura de cambio de política tal vez y cambio de autoridades, no va a ser fácil. Por eso hay que dejar cierto espacio, que cada empresa de distribución pueda abrir sus alas y tratar de que a través de un diálogo abierto, transparente, ¿no? Tanto la autoridad como la empresa y como las organizaciones, en este caso de parte de autoridad que puedan representar a los usuarios, establezcamos pues que sea un poco más saludable el ingreso de la nueva tecnología. Porque vienen pateando la puerta, ¿no? Hace años vienen pateando la puerta, ya sea vehículo eléctrico, transporte eléctrico,
generación distribuida metida en la distribución y hasta en el tema de la generación. Cada empresa va a tratar de llevar agua a su molino. Y es ahí donde la autoridad tiene que tener mucho tino, ¿no? ¿Qué lineamiento da, no? Yo soy más partícipe que se analice en forma transparente y en equipo pilotos. Porque por un lado está el tema de los medios inteligentes, que se dio un plazo, 8 años, y 8 años, estamos cumpliendo esos 8 años prácticamente poco, en realidad necesitamos 12 tal vez, ¿no? O más. Entonces, y además, lo que ha dicho Manuel, pues hay cruces de parte de la legislación, porque las legislaciones nacen por periodos, y a veces se quiere hablar de una parte, pero no se ve el todo. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto que está ahí en análisis, se ha propuesto que se publique nuevamente con ciertos lineamientos, pero eso ya depende de la alta dirección, ¿no? En términos generales. Bueno, gracias, ingeniero Orlando. Realmente hoy día ha sido el tiempo muy tirano y los especialistas han explicado muy bien y hay muchas aristas más que conversar, ¿no? Y yo les agradezco la participación y realmente los comprometo. Esta exposición, este webinar prácticamente necesita una segunda parte, ¿no? Entonces lo vamos a realizar y por favor, los invitamos nuevamente, ¿no? Jan está desde Alemania, va a darnos unas palabras. Por favor, Jan, adelante. Sí, gracias. Sí, solo quise decir que va a venir el próximo webinar que se va a dirigir a un tema similar, más o menos, pero sí, si existe la demanda, vamos a seguir con ese tema también. Pero en el próximo webinar tenemos el tema de madurez de las redes eléctricas en la transición hacia el Smart Grid, y nos van a explicar señora Lindemann de Siemens, nos va a presentar su modelo de metodología de medición del grado de madurez de redes eléctricas inteligentes, donde es un concepto donde se puede analizar el estado actual de la red y los puntos de desarrollo, ¿no? De la comunicación hasta la operación de las redes, qué punto los procesos en las EDS. Y la señora Sandra Ospina nos va a explicar un poco la experiencia usando esos modelos de madurez. Ahí la señora es de Colombia, ha aplicado esa metodología en su empresa, y así tenemos un poco un dibujo completo de la metodología y de la aplicación. Entonces les invito para este webinario 3 que va a tener lugar el 7 de julio en casi 2 semanas, la próxima vez el miércoles, no el jueves. Muchas gracias a todos participantes. Jan, sí. Sí, Jan, si me permites, agradecer nuevamente al ingeniero Manuel Uribe, al ingeniero Tomás Dilavelo, al ingeniero Orlando Chávez y al ingeniero Javier Muro por su participación, ¿no? Comentarles que las presentaciones se las estamos enviando vía correo electrónico a todos los participantes, que también ya en el canal de YouTube de GIZ está colocada el primer video del primer webinar y este video también va a ser colocado para que todos ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos, se agradece también a la Asociación Electrotécnica Peruana por la difusión del evento, ¿no? Que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Adelante, Jan, para cerrar el evento. Perfecto, así lo cierro. Gracias, Javier, y gracias a todos. Gracias.